Este es un día muy especial para plebes porque estamos en el taller de ciencia. Me llamo Yadín y estoy con el doctor Javier, que nos viene a explicar sobre la luz y la óptica. Hola Yadín, hola plebes, ¿cómo están? ¿A los niños de qué nos sirve la óptica? A los niños les sirve aprender de óptica para que entiendan mejor cómo funciona el mundo y cómo funcionan tantas cosas que tienen a su alcance, como la televisión y las computadoras, por ejemplo, para entender también muchas cosas de su vida cotidiana. ¿Por qué se calienta más un auto negro que un auto blanco, por ejemplo? Yo tengo la información de que usted estudió fuera de México. Platíquenos de qué estudió. Bueno, pues yo primero estudié en México porque tengo 2 licenciaturas hechas en la Ciudad de México, en la UAM Iztapalapa. Primero estudié electrónica y después estudié física. Ahora estudié en el extranjero, primero gracias a una beca del CONACYT que me permitió hacer una maestría en Inglaterra. Una vez que terminé esa maestría, me ofrecieron becas europeas para continuar estudiando y pude hacer el doctorado, que lo comencé en Alemania y lo terminé en Irlanda, y un postdoctorado en Francia y uno en Polonia. Usted nos está hablando mucho de física. Para algunos niños se les hace aburrido, pero platíquenos para qué nos sirve. Bueno, pues la física es muy interesante porque nos permite entender mejor cómo funciona la naturaleza y el mundo que nos rodea. En mi caso particular, yo me empecé a interesar por la física gracias a que mi papá me compró un libro cuando era niño que se llama Física Recreativa, que está escrito por un autor ruso que se llama Yakov Perelman. Entonces en ese libro explicaban muchas de las cosas que uno observa en la naturaleza, un poco con experimentos, un poco con una analogía a otros tipos de cosas, y todo lo hacía sin poner ninguna ecuación. Entonces, por ejemplo, cuando nos hablaba de la luz, cómo se desvía al pasar de un medio a otro, por ejemplo, la luz cuando pasa del agua al aire o viceversa se desvía, nos lo explicaba con soldados. Decía que si viene una línea de soldados caminando por un piso plano y firme y después llega a un lugar donde hay piedras y es mucho más difícil caminar, ese frente donde van avanzando se va a desviar, simplemente por el hecho de que cuesta más trabajo caminar en donde están esas piedras. Y eso es lo que nos decía, que la luz la podemos entender así, que cuando va pasando por el aire es muy fácil que avance, pero al pasar por el agua, como hay mayor dificultad, va a sufrir una desviación. Entonces, con unas explicaciones muy sencillas, nos hacía pensar y nos hacía entender muchas de las cosas de la vida moderna que nosotros vemos, pero a veces no sabemos por qué ocurren. A muchos niños se les hace aburrida la física o se les hace muy difícil las matemáticas. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Pues a veces las personas piensan que las matemáticas son difíciles, pero las matemáticas es cuestión de pensar y de entender, y entonces uno las disfruta. La física es igual. La física nos hace sentir mejor cuando nosotros logramos entender algo que al principio no sabíamos. Entonces, para entender mejor, a veces necesitamos hacer experimentos. Los niños pueden apoyarse de sus papás y de sus maestros y preguntarles qué experimentos yo podría hacer o podríamos hacer aquí en la escuela para que nosotros entendiéramos mejor lo que nos está usted explicando. Ustedes también pueden preguntar a los papás qué es lo que opinan de esos experimentos para que también los ayuden a ustedes. Es mejor que los papás ayuden a hacer experimentos para que siempre haya seguridad y ustedes no corran ningún peligro. Pero esos experimentos nos dan un entendimiento mucho mayor de cómo ocurren las cosas, porque uno puede empezar a cambiar diferentes cosas en el experimento y ver qué ocurre. Por ejemplo, podemos utilizar filtros de celofán para ver qué le pasa a la luz al pasar a través del celofán, y podemos ver que la luz blanca, que tenía todos los colores, al pasar por un celofán rojo se vuelve roja. Bueno, no es que se haya transformado, es que tenía todos los colores y al pasar por el celofán la única que pasó fue la luz roja. Entonces, si jugamos con celofanes de diferentes colores, podemos entender muchas más cosas del color. Pero si únicamente en la clase nos hablan de que los colores se mezclan y que pueden dar otros, pero nunca hemos jugado con ellos, es mucho más fácil que se nos olvide. Entonces, los experimentos son muy útiles para entender mejor las cosas, y en las matemáticas lo que es muy importante es practicar y practicar para que uno ya no se le haga difícil. Usted que ha estudiado mucho, ¿qué nos puede dar un tip?
Sí, yo les daría un tip a los niños de que se hagan preguntas. A veces para conocer, la mejor forma no es simplemente sentarse en la escuela y esperar a que el maestro empiece a hablar y hablar cosas. Cuando el maestro proponga un tema, empiecen en su mente a pensar y a hacerse preguntas, y esas preguntas les van a ayudar a aprender mejor. Y el mismo tip ahora en el lado de los papás, lo importante es que los papás tengan respeto y tengan busquen la forma de responder mejor las preguntas de los niños. Cuando los niños preguntan, hay que tratar de explicarles de la manera que entiendan lo mejor, de la menor manera lo que ocurre. Eso es una cosa que me ayudó mucho, que a mí cuando era niño, que cuando le preguntaba a mi papá por qué funciona esto, por qué esto es así, mi papá pensaba un poco y después me explicaba de una manera que yo entendiera cómo es que funcionaban las cosas, mientras que otros papás simplemente decían: niño, vete a jugar a otro lado porque yo estoy muy ocupado. Muchas gracias por su tiempo. Ahora ya vimos la teoría. Ahora pasemos a la práctica. Como estamos a la mitad del taller, estamos en el receso, así que acompáñenme. Se ve como si el dedo se moviera. Eso es porque cada ojo está viendo desde diferente ángulo. Eso es el cine en tercera dimensión. Dar la imagen que se ve para un ojo y que viene de un ángulo, y dar la imagen para el otro ojo que viene de otro ángulo. Tres lámparas, luego papel de color, le amarramos a una linterna un rojo, un verde y un azul, los ponemos en la misma dirección como ese. A ver, su compañero está hablando de papel de color. Desde el taller de ciencia en la primaria Niños Héroes y con una grata visita del doctor Javier, les decimos gracias y hasta la próxima, plebes.